Que tengan un bendecido día. Hablaremos sobre el Espíritu Santo. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Esto le dijo Jesús cuando Jesús da la promesa, y su promesa es que él enviaría el Espíritu Santo. Durante la fiesta de Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo, que tuvo lugar, según la Biblia, el 50º día después de la resurrección de Jesucristo y el inicio de las actividades de la iglesia. 50 hace referencia a los 50 días después de la resurrección de Jesús y a su ascensión. Los apóstoles estaban tristes porque consideraban que cuando él partiera se quedarían solos, sentían una falta de fortaleza, a lo mejor porque estaban acostumbrados a caminar con Jesús, a seguir a Jesús. Y cuando él ascendió a los cielos, sentían que se quedarían solos, y él les dijo que mandaría a un consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo que nos ha dejado. El Espíritu Santo en 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Como observamos, la voluntad de nuestro Señor es que todos tengamos al Espíritu Santo, y sabemos que existe la Santísima Trinidad, pero sin embargo es una sola unidad, es Dios. Dios Padre se caracteriza por su gran amor, porque su gran amor de Padre hizo enviar a su Hijo unigénito por el amor que tenía hacia nosotros, para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Jesús Hijo fue obediente hasta la muerte. Él pudo haber dicho no quiero ir a la cruz, pero él fue obediente como hijo. Obedeció a su padre aún conociendo todo lo que le esperaba, pero él lo hizo también, ¿verdad? Porque nos ama, porque quería nuestra salvación. Entonces nos demuestra su gracia. El Espíritu Santo es la comunión, es la conexión que deja para que nosotros podamos entrar a su presencia, para que podamos estar cerca de él. Entonces, cuando él promete enviar al Espíritu Santo, es para que no estemos solos, es para que tengamos ese consolador, ese apoyo, esa guía, esa dirección en nosotros. El Espíritu Santo en la Biblia se representa como, nos hace referencia en la Biblia y nos menciona como el aceite porque unge, sana las heridas, como paloma. Cuando está siendo bautizado Jesús, observamos o en la Biblia vemos que dice que desciende como paloma el Espíritu Santo hacia él, como agua viva, porque es esa agua que calma esa sed, como fuego que purifica, o el viento. En Hechos capítulo 2 versículo 2, cuando estaban en la fiesta de Pentecostés, dice en el versículo 2: y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que corría. Nos muestra la venida del Espíritu Santo, el cual llenó toda la casa. Cuando dice casa se refiere al templo donde estaban sentados. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Para qué? Para que entremos a la presencia del Señor Jesús. Cuando usted ora, cuando usted habla con su Padre Celestial y usted siente ese viento en su rostro, es la presencia del Señor, es el Espíritu Santo el que podemos sentir que está con nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu de Dios está desde la creación con nosotros. Sin embargo, hoy Él nos ha dejado el Espíritu Santo desde la partida de nuestro Señor Jesús. ¿Dónde mora el Espíritu Santo?
En 1 Corintios 6:19 y 3:16, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? El Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo, pero nos aclara que está en nosotros y es de Dios, pero que no es de nosotros. Entonces, cuando usted tiene algo que no es suyo, tiene que cuidarlo. Y es por eso que debemos cuidar nuestro templo. Debemos de tenerlo limpio para que el Espíritu Santo pueda estar ahí. Cuando a usted le prestan un libro, usted lo cuida más que como que si fuera suyo, porque sabe que no es suyo y que usted lo tiene. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto debemos cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Si el templo está sucio, el Espíritu Santo no va a morar en ese templo porque hay suciedad por el pecado, porque no lo hemos limpiado con un arrepentimiento. En Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo nos sella. Cuando hablamos de sello nos habla de garantía, es decir, que si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la garantía que es un hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo está sellando. ¿Para qué? Para vivir en una vida de santidad, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no recibimos el Espíritu Santo si es la voluntad de Dios? Dios quiere que todos tengamos el Espíritu Santo. El pecado. Cuando tenemos pecados, pero no solamente por tener el pecado, porque pecado, todos tenemos pecados. Pero ¿qué pasa cuando hay un pecado o varios pecados y no tenemos arrepentimiento? No sentimos ese arrepentimiento en nuestro corazón, no hay obediencia. Entonces nuestro corazón está lejos de Dios. No queremos acercarnos, no queremos arrepentirnos. Vivimos una vida de pecado, pero estamos bien así. Y consideramos que no necesitamos hacer ningún cambio en nuestra vida. No creen en la redención. Pero eso se le considera una blasfemia. En Mateo 12:31 nos dice que todos los pecados son perdonados, menos a excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso se refiere a no creer en la redención, a no creer en esa limpieza de pecado. Cuando usted no cree en el Señor, entonces no puede tener un perdón de pecados. ¿Por qué? Porque no hay una fe, no cree, y no fe, porque por la fe somos salvos. Y si no podemos creer y si no tenemos esa fe, entonces no va a existir ese perdón de pecados. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nos está diciendo claramente que para recibir el Espíritu Santo necesitamos ese perdón de los pecados. Necesitamos creer en que Dios existe, en que mandó a su Hijo y murió por nuestros pecados. En Hechos 5:32, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, por obediencia. Cuando usted escucha la palabra, cuando usted obedece, cuando deja que esa palabra penetre en su corazón y hay un arrepentimiento, usted está siendo obediente, además está sintiendo ese arrepentimiento, por lo tanto hay un perdón de pecados. Cuando contristamos o avivamos al Espíritu Santo, podemos contristarlo. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? Es entristecerlo, es afligirlo, es dejarlo en segundo plano o avivar el Espíritu Santo. La decisión la tiene usted. Usted decide si lo contrista o si lo aviva. Si lo contrista, ¿cuándo puede contristarlo y qué pasa si lo contrista? La lucha de la carne contra el Espíritu. ¿Cómo vivimos según la carne o el Espíritu?
Entonces hay una lucha de la carne contra el espíritu. El pecado no satisfaga los deseos de la carne porque es contra el espíritu. Vamos a poner un ejemplo. La carne le va a decir que no vaya a escuchar palabra porque es aburrido, porque le da sueño, porque está tarde, porque se siente cansado y la carne no quiere hacer ese esfuerzo. La carne le va a decir que mejor coma, que mejor vayan a un restaurante, que mejor salga a pasear, a distraerse. El espíritu le va a decir que quiere palabra, que quiere llegar a la casa del Señor y dedicar ese tiempo. Pero cuando predomina la carne sobre el espíritu, usted hace lo que la carne le dicta. Entonces, contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un predominio de la carne sobre el espíritu. Es una lucha interna que tenemos. Entonces usted decide a quién va a priorizar, si lo que le pide la carne o lo que le pide el espíritu. El pecado viene de la carne, los deseos de la carne, los gustos y deleites de la carne. Pero no hay que satisfacerlos porque cuando usted satisface estos pecados es contra el espíritu, lo reprime, lo contrista, no lo aviva en usted. Las obras de la carne obran llevando fruto de muerte, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Tiene que tener bien en claro que si usted obedece a la carne, le da prioridad a la carne, es enemistad contra Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces usted decide si quiere agradar al Señor, si quiere que Dios lo vea y lo vea con agrado, como vio el Señor Jesús cuando estaba bautizándose y dice, mi hijo en quien tengo complacencia. O si por el contrario, ¿verdad? Mi hijo, quien no me obedece, quien está lejos de mí, quien reprime a mi Espíritu Santo. Cuando vivamos el Espíritu Santo, tenemos una comunión con Dios. Para avivar el Espíritu Santo necesita tener esa conexión con el Señor. Haciéndolo estaremos llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, una mamá con un niño. El niño, desde que está en su casa y su mamá trabaja, está esperándola y no ha terminado de llegar a la casa cuando él sabe que su mamá está tras la puerta. ¿Por qué? Porque escuchó sus pasos, reconoce el sonido del tacón de sus zapatos, porque reconoce su voz. Entonces la identifica. ¿Por qué? Porque es su mamá, porque la conoce, porque todos los días platica con ella, porque todos los días su mamá lo escucha y todos los días él escucha a su mamá o a su papá. Entonces, esa comunicación diaria genera esa cercanía y esa comunión. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Si usted diariamente escucha al Señor y usted le habla al Señor, ¿cómo le va a hablar usted a Dios? A través de la oración en espíritu. Cuando usted está en oración en espíritu, el Señor lo escucha porque usted no solamente es una oración que él hace de una forma automática o casi dormido o con los ojos ya cerrados, pero no porque está orando, sino porque está dormido, porque está cansado, sino una oración en el espíritu, una oración que usted siente cada palabra que le dice al Señor, cuando usted tiene una petición y se la clama y se la pide con todo su corazón. Entonces ahí hay una oración en espíritu porque sale de lo profundo de su ser. Hay una conexión con el espíritu, no una oración mecánica, superficial. La lectura bíblica es la forma en que usted escucha a su Padre Celestial. En la oración usted le habla, pero en la lectura, en el mensaje, usted lo escucha, usted recibe ese mensaje. Además, recuerde que la fe viene por la palabra de Dios. Entonces es importante que esté escuchando esta palabra porque además su fe va a ser fortalecida a través de la palabra del Señor. Esto genera comunión con Él, aviva el Espíritu Santo, la alabanza de corazón.
Cuando usted le alaba al Señor, usted glorifica su nombre. Siente esa emoción en su corazón. ¿Por qué? Porque le está alabando con todo su corazón. No cuando usted está escuchando una música romántica, ¿verdad? Y siente aquello por su esposo, podría haber sido, sino esa emoción, pero para el Señor. ¿Por qué? Porque Él se lo merece, ¿verdad? Mucho más, creo que cualquier persona. ¿Por qué? Porque Dios es todo para nosotros. Él nos dio la vida, nos da todo lo que necesitamos, murió por nosotros, nos ama tanto que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Además, el ayuno. El ayuno también es importante. En Hechos 13:2 nos menciona que estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo les habla y les da un discernimiento y les ayuda a tomar una decisión que ellos estaban tomando, y para eso ayunaron. El ayuno no solamente se va a hacer porque usted, no, porque, y también cuando usted dice quiero algo, ¿verdad? Quiero que me solucione este problema y voy a ayunar. El ayuno es para acercarnos al Señor, es para que su espíritu se una al espíritu del Señor. El ayuno se hace con entrega, se hace con amor, se hace priorizando al espíritu sobre la carne. Cuando usted ayuna y no le da alimento, pan material a su carne, entonces el Espíritu Santo se prioriza sobre la carne. Predomina el Espíritu Santo sobre la carne y entonces entra en comunión con el Señor. Para eso nos sirve el ayuno, para que usted entre en comunión con el Señor. Un ayuno con peleas, con discusiones, no es útil, no nos sirve, no nos genera esa comunión con Dios. El ayuno debe de ser entregado al Señor. Tiene que haber oración, tiene que haber alabanza, un mensaje para que ese ayuno usted pueda realmente conectar con el Señor, con su Espíritu Santo. Entonces tenemos contristamos o avivamos al Espíritu Santo. Cada una de las dos tiene sus consecuencias o tiene sus bendiciones. En el caso de contristar al Espíritu Santo, las obras, por ejemplo, tenemos dentro de los pecados, obras de la carne, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21. Entonces, usted decide, ¿verdad? No, yo sigo lo que la carne quiere, yo predomino la carne sobre el espíritu, pero sabe ahora que hay una consecuencia y que si usted lo sigue practicando no va a heredar el reino de Dios. Cuando usted decide avivar el Espíritu Santo y que predomina sobre su carne, entonces hay frutos del Espíritu y hay dones del Espíritu. Además, el Espíritu obra en nosotros de maneras sorprendentes. Dentro de los frutos del Espíritu Santo tenemos el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y de qué sirve que alguien tenga mucho dinero si no tiene paz, si no tiene amor, si no tiene gozo? Esto es lo que realmente nos hace felices y bendecidos, tener todos estos frutos del Espíritu Santo. Entonces, si usted no tiene amor, no tiene el Espíritu Santo. Para tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, debe tener el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu, que los veremos más adelante, y también las formas en que obra el Espíritu Santo se verán más adelante. ¿Qué hacer si no lo ha recibido? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué debemos de hacer? Pedirle al Señor. Si Él nos da lo material, ¿cómo no nos va a dar lo espiritual? Pídale al Señor. Si usted dice, no, yo no tengo el Espíritu Santo, yo no veo esos frutos en mí, entonces
Pídale al Señor que le dé de su Espíritu Santo, que lo llene, porque el Espíritu Santo llena plenitud nuestras vidas. Con el Espíritu Santo no nos falta nada. No tenemos sed, no tenemos hambre. Él nos consuela, nos guía, nos instruye. El Espíritu Santo nos llena plenitud. Entonces, si no lo ha recibido, primero, si no se ha arrepentido, arrepiéntase. Pídale perdón al Señor. Y luego pídale el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo more en usted, lo transforme y cada día sea una mejor persona. Bendiciones.